están aquí en el foro, a nuestros pequeños niños que están aquí aprendiendo un poquito de sus derechos, ¿verdad, mis niños? Son 3. Les agradecemos a todos. Vamos a iniciar con esta mesa. Bien, esta mesa es intitulada La importancia de la justicia penal para adolescentes. Y tenemos como nuestra primer ponente a nuestra querida doctora Ruth Villanueva Castilleja. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, especialista certificada de Derechos de la Niñez por la OEA, ha sido reconocida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. En 50 años de servicio, se ha desempeñado como subprocuradora de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, presidenta del Consejo de Menores y titular de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, directora general de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, directora del Centro Femenil de Readaptación Social, coordinadora de la Defensoría de Oficio del Reclusorio Sur, titular de la Unidad de Tratamiento para Mujeres de la Secretaría de Gobernación, directora de la Unidad de Atención y Tratamiento para Mujeres de la Secretaría de Gobernación y del Centro Femenil de Readaptación Social. Ministerio Público Federal por oposición de la Procuraduría General de la República, secretaria de Acuerdos de Juzgado 32 Penal y árbitro externo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del INACIPE. Ha fungido como representante oficial de México ante la ONU en diversos congresos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia, miembro fundador del Claustro de Doctores de nuestra facultad, miembro de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho, presidente del Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria y rectora del Centro Jurídico Universitario. Cuenta con diversos reconocimientos y obra especializada en el tema de justicia penal para adolescentes y se ha desempeñado como catedrática en diversas universidades. Bienvenida, doctora Ruth, a su foro. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Quiero, como siempre lo hago, iniciando con esto, con un agradecimiento honesto, sencillo, pero claro, por darme esta oportunidad. Esto gracias en mucho a mi amigo, a mi muy querido amigo Andrés Linares y Carlos Daza, que acaba de llegar y qué bueno que está llegando corriendo, pero como organizador yo creo que le toca correr para todos lados estos 2 días. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias porque además retomo muchas cosas que ahorita van a ver. Tengo 15 minutos para mi exposición, no va a ser posible hablar de todas, pero sí dejarles un esbozo de ello. Tuve la oportunidad de estar desde la inauguración, de oír las palabras de nuestra directora de esta Facultad de Derecho, en la que yo trabajé muchísimos años y en donde también me formé, como ustedes lo oyeron, y de mi querida amiga, la doctora Mónica González Contró, con quien compartí muchos años trabajando en torno a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que era su tema, en donde ella expuso, en donde ella se ha desarrollado y desempeñado, y de manera muy puntual ahora con este tema de los derechos humanos de las personas menores de 18 años. Son 2 días de trabajo, van a ser 2 días importantes, qué bueno que están aquí reunidos, y a mí me toca en esta primera mesa ser parte de la primera con la importancia de la justicia penal para adolescentes, así se llama la mesa. Yo empiezo para tratar de redondear. ¿Qué quiere decir esto de importancia? ¿Por qué el término de importancia? Importancia viene del latín importare, que es convenir, interesarse del caso, hacer consecuencias, convenir, ver la utilidad. ¿Cuál es la importancia de este sistema? Y yo quiero iniciar primero reconociendo en mucho las palabras que se dijo aquí por parte de la doctora Mónica Contró, en donde dice: esto no es un tema nuevo.
desde la Declaración de los Derechos Humanos en términos muy general, pero específicamente en el ámbito especial, desde la Declaración de los Derechos del Niño, que estamos hablando de 1924. Posteriormente en la Declaración de 1959, y ya se empieza a vislumbrar ahí esta necesidad de atender a estas personas que tienen menos de 18 años, de manera muy puntual y muy específica, diferente a quien tiene más de 18 años. Y es así que se observa que se requiere de un documento que aglutine toda esta posibilidad de apoyar, defender, proteger a este grupo poblacional, y surge en 1989, como ya se dijo, y por eso me voy rápido, la Convención sobre los Derechos del Niño, que finalmente México firma y ratifica en 1990. Ojo, esto tiene que ser nuestro paraguas. No podemos estar utilizando esto de aquí y esto de acá y esto de acullá. Aquí lo está diciendo todo, porque además hay un comité que, como bien se señaló, revisa, supervisa, promueve y gestiona para que se cumpla con esta convención. Hay observaciones también sobre esta convención y hay instrumentos que sirven para entender a esta convención sobre los derechos del niño. En nuestro caso muy particular, y aquí permítanme, esto sí es totalmente opinable, cuestionable, acepto cualquier crítica, pero que yo me siga refiriendo a estas personas como personas menores de 18 años que infringen la ley penal. Y desde aquí inicio yo haciendo una propuesta. ¿Cómo debemos de entender esta atención a estas personas? Primero, la convención tiene más de 50 artículos. Únicamente el primero, que define quién es niño, el cuarto, que define la importancia del interés superior de la infancia, que ahorita lo vamos a ver, y dos, el artículo 37 y 40, dos artículos que se refieren a las personas menores de 18 años que infringen la ley penal. Esto no lo podemos cambiar, no le podemos poner el nombre que queramos, porque aquí no es la Cámara de Diputados ni los senadores que cambian y quitan leyes, no. Aquí está escrita por los expertos del mundo entero. Y los expertos del mundo entero han llegado a señalar, primero, artículo primero, es niño toda persona menor de 18 años, salvo que en el estado parte adquieran antes la mayoría de edad. Entonces, hablar de niño y hablar de menor de edad es sinónimo, no es peyorativo. Si yo tengo menos de 18 años, como las personas que están aquí pues son menores de edad. Si alguien tiene más de 18 años, como la mayoría de los que estamos aquí, pues somos mayores de edad, ni bueno ni malo. No es peyorativo, no nos desgastemos en esto porque estamos quemando fuegos en infiernitos. Esto no es así, la convención lo dice, esto no es opinable, esto no es cuestionable. La convención dijo que son niños todas las personas menor de 18 años, hasta que adquieran antes la mayoría de edad, si es así el caso, en el estado parte. Pero además en estos dos artículos hablan de estos niños que infringen la ley penal, no que están en conflicto. Ellos no están en conflicto con nada, ellos están divertidísimos haciendo las cosas que quieran hacer de acuerdo con la ley o fuera de la ley. Ellos infringieron la ley penal. Hoy es delito el aborto, infringieron la ley penal. Mañana no es delito el aborto, pues no infringieron la ley penal. Ni bueno ni malo. Y por eso por años se les llamaron menores infractores. No porque cometieran infracciones y porque no cometían delitos. Esto quitémonos de nuestra cabeza. Esa es la importancia de entender este sistema. Si nosotros desmenuzamos la convención y luego vamos viendo los instrumentos, nos será muy fácil entender qué sucede con estas personas. Eran llamados menores infractores. Eso ahora es una grosería hablar de menores infractores. Pero nada más con que entendamos, no era que estaba mal. No era que éramos personas ignorantes quien usábamos el término y quien lo seguimos utilizando. Yo sigo utilizando ya con mucho cuidado, ya hablo de personas menores de edad que infringen la ley penal. Ese es el término correcto que da la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora dicen que menores es peyorativo. No, no es peyorativo. Digamos menores de edad. Si decimos es menos, pues a lo mejor. Pero si decimos menor de edad, no es ni bueno ni malo. Cuando uno va a un restaurante, hay buffet para menores de edad y hay hasta descuento. En boletos del teatro, menores de edad y tienen descuento. No es ni bueno ni malo, es. Y se les llamaba infractores
ahí está la convención, ¿eh? Esto no es opinable, esto no lo dice Ruth Villanueva, porque infringían la ley penal. A una persona que infringe la ley penal, pues es un infractor de la ley penal. Si infringe la de la justicia administrativa, pues es de la justicia administrativa, y si infringe la que ustedes quieran, pero por eso eran menores infractores. Hay que entender a qué nos referimos. Y sí, efectivamente, se habló de la necesidad, por eso, de una especialidad para entender este tema de justicia para personas que infringen la ley penal. Esta especialidad, y yo siempre hago mucha referencia a ello, ahorita que terminó el acto inaugural, me acerqué a la directora y se lo dije así: esta universidad tenía la especialidad en Derecho de Menores. Ahorita me encontré un compañero y hasta me pidió el libro. Nosotros sacamos este libro justamente aquí con la maestra, se acordará, porque lo vimos en clases y desmenuzábamos qué era el derecho de la minoridad para otros países. Esto era atender el ámbito de todas las personas menores de edad, porque no solamente los menores de edad infringen la ley penal. Yo me quedé aterrada cuando algún compañero ahorita dijo que todos habíamos infringido la ley penal. Ay, discúlpenme, yo conozco muchos que no, pero hablar de generalidades no es bueno. No todos infringen la ley penal, pero el menor de edad transita en el ámbito civil, en el constitucional, en el laboral, en un montón de ámbitos. Y el especialista en derecho de menores de edad, de personas menores de edad, que sería lo correcto hoy en día, para que cubriéramos todos los aspectos, tiene que conocer qué pasa cuando una persona menor de edad es víctima, qué pasa cuando una persona menor de edad lo van a adoptar, qué pasa cuando una persona menor de edad quiere trabajar. O sea, todo esto es el derecho de la minoridad, que para muchos países está muy bien entendido. México tuvo otro tránsito y de repente empezó a surgir estas confusiones. Y sí, la doctora Mónica, y qué bueno que lo señaló así, habló de lo que México tuvo que transitar para llegar finalmente a la reforma al artículo 18 constitucional. Y fíjense, 3 años duró el proceso legislativo, eso no lo dijo ella, pero duró 3 años de proceso legislativo, que vale la pena que conozcan el proceso legislativo, en donde en todos los 3 años siempre se señaló: no es un sistema penal, no es un sistema penal, no es un sistema, por esto y por esto, todo. Y se acordó, como está en el 18 constitucional, que no es un sistema penal. El 18 constitucional dice que se integrara, que se conformara un sistema integral de justicia para personas que cometan conductas tipificadas en las leyes penales, o que infringen la ley penal. Esto es, pero no un sistema penal. Pero en todo ese ir y venir de no contar con especialistas en la materia, justamente se reforma después, sabe Dios cómo, el 73 constitucional, y al 73 le ponen justicia penal. Y pácatelas que surge la ley penal para adolescentes. Y entonces se vuelve penal lo que no era penal. Yo aquí difiero, esto sí es opinable, esto sí es cuestionable, a esto me pueden preguntar lo que quieran, el criterio de la Corte, cuando la Corte dice que es un sistema penal modalizado, o sea, le dio hasta pena decir a la Corte, ¿cómo decir que penal si no es penal? ¿Y cómo digo que no es penal si qué vamos a hacer? Y entonces la Corte, lo dijo muchas veces también la doctora, dice, es un sistema penal modalizado. Yo voy a mi diccionario y busco modalizado. Modalizado no es buen castellano, modalizado no existe. Modalizado, lo más cerca que está, esto ya es una respuesta del hígado, que pues lo más cerca que está, pues es la moda, y entonces de la moda lo que te acomoda. Y por jurisprudencia de la Corte, en el sistema de justicia para adolescentes que infringen la ley penal, se lleva a cabo lo que la moda le acomode. Esto es algo que tenemos que recapacitar. Se necesita un sistema especializado. ¿En qué? No en penal. Si ustedes observan, en la mayoría de los casos que se especializa el personal, como lo ordenan los instrumentos y como lo cita también nuestra normatividad, todo es penal 1, penal 2, penal 3, penal 4. Si ustedes observan los instrumentos, hasta nos dicen qué tenemos que estudiar, nos dicen ciencias de la conducta, psicología infantil, instrumentos internacionales para atención de los menores de edad, y eso no lo estudian. Y en la Facultad de Derecho no se estudia. Sale uno de la Facultad de Derecho con promedio de 10 y nunca llevó psicología infantil.
tiene que ser una educación y un conocimiento holístico con base en la persona. Esa es la importancia de atender esta especialidad y por eso se formó una especialidad aquí en la Facultad de Derecho. ¿Cuántos años habrá durado, maestra? Creo que se salieron 4 generaciones. 4 generaciones. Y después de 4 generaciones ya no se abrió. Yo la invité ahora a la doctora Sonia, ojalá y se puedan ustedes motivar, quienes estén estudiando, para esa especialidad porque urge y está centrada en la persona, no en el delito, no en la infracción a la ley penal, no en el procedimiento penal. Yo alguna vez también, pues sí, con el hígado, con enojo, dije, pues entonces si esto va a ser así manejado, pues entonces al Código de Procedimientos Penales nada más pónganle que siendo el caso de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes únicamente les aplicarán 5 años de medida y se llevará el mismo porque es lo mismo. O sea, ¿dónde está la diferencia y la especialidad? Los principios de esta materia en terminar en general de todo el sistema, ya lo dije, interés superior del niño, protección, porque sí es un principio, y la especificidad de la materia. ¿Qué es lo específico que lo hace diferente de lo general? Y lo específico también se ha dicho aquí, es en mucho las medidas. A mí me ha tocado personas del Poder Judicial que dicen que penas y medidas es lo mismo. Perdón, pero no es lo mismo. Y la Constitución dice, se aplicarán medidas. Pero lejos de eso, no nada más dice que se aplicarán medidas, dice se aplicarán las medidas de orientación, protección y tratamiento. Esto es constitucional. Yo les invito a que revisen la ley, le apachurren así como las juventudes de ahora. ¿Cuántas veces dice tratamiento? Ni una sola vez. Les dio miedo. Les dio miedo porque pensaron que se estaba regresando a un sistema tutelar. Perdónenme, la ley actual no surge de un sistema tutelar. La ley tutelar se había abrogado desde 1990. Y se abrogó justamente, no se resolvía por lo que dijera el Comité Técnico Interdisciplinario. Esto es falso, perdón, pero esto no es así. Y pueden verlo. Yo todavía en los finales de los 90 era presidenta del Consejo de Menores. Todos los consejeros que eran quienes ejercían la función jurisdiccional, porque también la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40 dice que pueden ser cortes, tribunales, consejos, y ese era un consejo de menores, no era un consejo tutelar y no se resolvía por los comités técnicos, se resolvían por abogados, por jueces, por personas que ejercían la función jurisdiccional con base a un criterio jurídico. Esto es importante, yo los invito, revisen, analicen, estudien cómo fue esta transición y hacia dónde queremos ir, si queremos efectivamente un sistema especializado, específico, que privilegie el interés superior de la infancia y que vaya de acuerdo a todos los principios que señala la Convención sobre los Derechos del Niño. Y con esto yo terminaría esta primera parte. Qué maravilloso, doctora Ruth. De verdad que estamos muy contentos de escucharla y de que nuestras inquietudes sobre el sistema de justicia penal para adolescentes son esclarecidos por usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Precisamente porque la importancia de este sistema es escuchar al adolescente. ¿Cómo podemos resolver esta duda? Porque hablaba la doctora Ruth de un conflicto. Efectivamente no es un conflicto. Ellos están creciendo, están aprendiendo. ¿Y cómo puede resolver el Estado esta problemática que se les presenta en alguna parte de su vida si no los escuchan? Ese es uno de los ejes torales del sistema. Y hoy vamos a escuchar a nuestra querida magistrada Leticia Rocha Licea. Ella es egresada de nuestra facultad, especialista y maestra en Derecho por nuestra facultad. Tiene un magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y Palermo, Italia. Tiene magíster en Constitución y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona, España.
y la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es especialista en Psicología del Testimonio por la Universidad de Girona, España, especialista en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctora en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. También cuenta con certificación de estudios avanzados en Justicia Juvenil 2021-2022 por la Universidad de Ginebra, Suiza, certificación de litigación penal y estrategias por la Universidad de Alberto Hurtado en Santiago de Chile, la Universidad de Diego Portales y el Centro de Justicia de las Américas en Santiago de Chile, y como formador de formadores de justicia oral penal en México por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha participado en cursos sobre convencionalidad, derechos humanos y la aplicación de los tratados internacionales por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Jurisprudencia constitucional comparada sobre derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Derecho Constitucional en el Instituto de la Judicatura Federal del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con otros cursos y diplomados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de la Sistema Procesal Penal Acusatorio, Ejecución de Penas, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, Amparo, Argumentación Jurídica y Justicia Terapéutica. Entre su formación cuenta con los cursos de preparación para el cargo de proyectista en materia penal y juez penal del Instituto de Estudios Superiores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En sus actividades docentes ha sido capacitadora de la Escuela Judicial Federal, impartiendo módulos de justicia penal para adolescentes, teoría de la prueba y simulación de audiencias en el Instituto de Estudios Superiores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha impartido cursos para mediadores y jueces en materia de justicia para adolescentes. Actualmente es docente en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell en la materia de juicios orales y derecho penal. En su trayectoria laboral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México inició en 1993, donde se ha desempeñado con cargos de mecanógrafa, supervisora de teleinformática, pasante en Derecho, secretaria proyectista de la primera y segunda instancia, fue de las primeras juzgadoras en el Sistema Penal de Justicia Penal para Adolescentes y el Sistema Oral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fungió como magistrada por Ministerio de Ley en la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes de la misma institución, así como magistrada por Ministerio de Ley en la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual actualmente es titular a partir del año 2021. Entre las publicaciones cuenta con el texto denominado Justicia Penal para Adolescentes en el Distrito Federal, Normatividad Local e Internacional, editorial Porrúa. Las medidas cautelares en la revista de Derecho Penal Mínimo, el perfil del juez de adolescente en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, editorial Radbook. Coautora en el Código Nacional de Procedimientos Penales anotado, editorial Radbook. Bienvenida, querida magistrada. Muchas gracias, doctora Jennifer. Gracias. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Como con mi participación previa, agradecer infinitamente a los organizadores, al Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, especialmente a mi querida maestra Jennifer González. Sin la invitación no hubiera sido posible estar el día de hoy con todos ustedes. Y también gracias, doctor Carlos Daza, por esta organización, porque creo que es visibilizar precisamente la problemática de la justicia juvenil en México y sobre todo después, apenas estamos en unas horas y yo estoy sorprendida de verdad por la calidad de ponentes que se han presentado. Y déjenme decirles que maestra Jennifer, pues me han dejado realmente bastante alto el estándar después de la maestra Control, la maestra Ruth Villanueva, realmente personas conocedoras de los derechos de la infancia, y yo me quiero anticipadamente pues disculpar si en algún momento pueda yo tener alguna cuestión de
discrepancia, ¿no? Creo que los foros justamente se enriquecen a partir de ello y esto permite precisamente el hecho de que cada uno de las personas que nos escuchan puedan asumir este compromiso de continuar preparándonos y especializándonos en esta materia. Entonces, partiendo de ello, voy a intentar dar algún esquema. Digamos que ya creo que la doctora Contró también hizo una referencia bastante amplia en relación a los esquemas o los modelos de justicia de niños, niñas y adolescentes. Y pues la doctora Ruth Villanueva, pues déjenme decirle, pues ella es especialista de hace muchos años en este tema. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Creo yo que para abordar el tema de esta mesa, que se denominó la importancia de la justicia penal para adolescentes, pues considero honestamente hacer necesario precisamente estos modelos de estudio que se han desarrollado en niños, niñas y adolescentes. Y como ya también fueron desarrollados por la doctora Contró de manera muy general, sin embargo, creo que para mi exposición y un poco entender el por qué decidí hacerlo de esta manera, me voy a permitir únicamente hacer algunas referencias a ello. Y si hay algún error, doctora, por favor, discúlpenmelo. No, es broma. No, creo que al final de cuentas de esto, quienes hemos conformado parte de un sistema de justicia penal de adolescentes, tanto en aquel modelo desde el Consejo de Menores, como quienes conformamos ya este grupo de jueces que integramos el Poder Judicial de la Ciudad de México y compañeros de todas las entidades federativas, quiero decir que hay que reconocer realmente el esfuerzo que se ha hecho por cada uno de ellos y me consta, tuvimos a la maestra Carla Inés, que ha sido una impulsora, una de ellas, pero hay muchos jueces que han estado preparándose continuamente en estos temas, jueces y magistrados. Y operadores jurídicos en general. Entonces, digamos, con todo respeto, yo mi reconocimiento por todo el esfuerzo que se está haciendo para conformar y consolidar un sistema adecuado al sistema de la protección integral y reconocerles la labor que se ha hecho, con independencia de que es necesario continuar avanzando y consolidar este sistema. Dicho esto, entonces, de manera muy esquemática, muy general, solo hay que recordar que precisamente quienes empezamos con este esquema de estudio de las problemáticas de la infancia, pues tenemos que irnos precisamente a la doctrina, ¿no? Aquellos estudios que se han desarrollado ya por mucho tiempo y en los cuales básicamente nos vienen a desarrollar muy esquemáticamente cómo fueron evolucionando estos modelos. Y tenemos autores muy importantes, reconocidos, Emilio García, por ejemplo, que en libros muy importantes, la doctora también Mari Belov, etcétera, que hacen referencia de cómo, por ejemplo, desde antes de la década, del siglo XVII, pues precisamente los niños eran equiparables a los adultos. De hecho, él hace referencia acerca de cómo, a partir precisamente del desarrollo histórico que hace el doctor Arias, dice cómo visualizar a la infancia. Pues la visibilidad o la visión que se tenía sobre los niños, pues era equiparable a los adultos. De hecho, eso partía de las propias fotografías que se advertían y de las vestimentas y los espacios en los que estaban, que prácticamente eran equiparables a los adultos. ¿Esto qué implicaba? Pues obviamente implicaba que pudieran generarse condiciones que atentaban contra todos sus derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con posterioridad? Pues precisamente surgen todos estos movimientos, tanto en América Latina, que ustedes seguramente ya los conocen, y por supuesto nuestra gran ponente que me precedió, pues precisamente en América Latina los denominados reformadores, ¿no? Y que después incluso precisamente en Norteamérica se les denominó como los salvadores del niño, precisamente con estas dos categorías. Y aquí, digamos, sí quiero yo hacer énfasis en esto porque cuando se escucha el término menor es claro, ¿no? Yo creo que por muchos años, incluso hay todavía legislación en otras materias que se sigue utilizando el mismo término, y hubo una discusión acerca de si es peyorativo o no es peyorativo, pero yo me quiero ir precisamente a lo que tenemos nosotros históricamente en la doctrina, y la doctrina precisamente a partir de este modelo que surge,
se generaron dos categorías, que era el de niños y menores, identificándose a los niños precisamente como este sector de la población en el cual precisamente la familia y la escuela, como estos esquemas de control y socialización, pues eran realmente cubiertos, a diferencia, por ejemplo, de los que fueron catalogados como menores, que no podían ser incorporados a estos dos medios de control y socialización, es decir, aquellos que no podían acceder, no tenían familia o que no podían acceder a estos esquemas, y por lo tanto es por ello que surge precisamente la necesidad de la institucionalización del Estado a través de políticas institucionales, y que incluso surge, ustedes bien lo saben, en Estados Unidos el primer tribunal, ¿verdad?, en el año de 1899, pero que también estos modelos de instituciones fueron creados en diversos países. Entonces, ¿por qué razón exclusivamente se albergaban a estas personas bajo esta categoría de menores? Porque se aludía precisamente que se encontraban en una situación de peligro, de riesgo, ante la ausencia de estos controles formales de socialización. Y por ello es que justificaban el por qué el Estado tenía que venir en reemplazo justamente de la familia y la exclusión escolar, ¿no? Entonces, estas dos formas, desde mi punto de vista, cuando yo reviso, y hemos hecho recientemente una tesis o criterio que viene por las autoridades federales, en donde se desarrolla la necesidad de que se utilice un lenguaje adecuado. Y si el lenguaje adecuado dice, excluyamos precisamente el término menores y los denominemos niños, ¿no? En esta categoría, bueno, así lo denominan de esta forma, cuestionable o no, pero finalmente yo lo que quiero plantear es el esquema de cómo, por lo menos en este modelo, pues bueno, se da esa connotación, y que yo percibo de esa forma, y por eso es que por lo menos trato o procuro en cierta forma, para darle el contenido en resoluciones incluso recientes, o más bien que adoptamos, incluso en materia de adultos, pues darle ese término, ¿no?, de ser niños, niñas o adolescentes, que son precisamente categorías construidas, porque adolescentes pues no está, serían niños con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que son niños todas las personas menores de 18 años de edad. Por lo tanto, el término adolescencia solo es una construcción, ¿no?, para hacer una denominación, entendiendo que son personas diferenciadas. Bien, entonces, precisamente la necesidad de este cuidado y protección de este grupo de personas, y que tenían esta percepción de que se encontraban en una situación o irregular, pues entonces surge este modelo tutelar o irregular, que ya incluso la doctora Contró hace referencia a características muy específicas, ¿no? Decía perfectamente de cómo el juez, bueno, justifica primero el que son menores, el término, ¿no?, como tal, dice que tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Decíamos esta parte de la familia, la escuela, etcétera, que son objetos de protección, son sujetos incapaces o inimputables. Se justifica precisamente la segregación con la aplicación de estas medidas indeterminadas, en donde incluso hay un caso, Gaub, ¿no?, muy famoso, en el cual un pequeño, ¿no?, por una medida que es aplicable a adultos, lo tienen privado de libertad por muchísimo mayor tiempo que un adulto, en donde un adulto a lo mejor pudiera haber salido en solo unos días. Digamos, también caso de Estados Unidos, Gaub, pues bueno, también fue una referencia muy importante que permite entender un poco este esquema del sistema tutelar o de la situación irregular. Entonces, vienen a ser jueces paternalistas, jueces absolutos, es decir, ellos no están, la aplicación de las medidas o la temporalidad no está determinado por un grado de culpabilidad o etcétera, sino que está diseñado a partir de la peligrosidad que tiene el sujeto. Y como la persona todavía está en este proceso de desarrollo, pues entonces, y en unas condiciones que no está cubiertas esta inclusión, ¿no?, en medios de control formal, pues entonces el Estado los mantiene en esos lugares por un tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, esto obviamente, cuando nosotros precisamente empezamos a hacer el estudio sobre los temas, pues encontramos precisamente que existe de la doctora incluso Mary Belov, en este trabajo que ella desarrolla perfectamente, denominado Los derechos de niños en el sistema americano, alude lo siguiente, dice, este sistema está sustentado precisamente en criterios criminológicos propios del positivismo del siglo XIX y principios del XX, en el que el determinismo entre la pobreza y la
marginalidad y delincuencia se encontraban presentes en todas las leyes, prácticas e instituciones tutelares bajo el famoso binomio menor abandonado versus delincuente, ¿no? Entonces, por la simple condición de encontrar en una situación de abandono, ya podría ser etiquetado de esa forma. Entonces, es claro que, digamos, la historia sobre estos temas, pues podemos encontrar, y ya también se dijo por la doctora, incluso por la doctora Ruth Villanueva en este momento, pues los distintos movimientos sociales son los que siempre vienen a generar cambios significativos y sobre todo en el aspecto de los derechos humanos. Es evidente que ya se ha dicho, tenemos varios instrumentos internacionales que aluden precisamente a esta parte de los menores, entre comillas, o niños, ¿no? Niñas, niños y adolescentes. Entonces, se dijo ya algunos, incluso tenemos aquellos considerados como soft law, ¿no? Aquellos en donde no solo bajo estas circunstancias, digamos, no son vinculantes, ya está bien claro que sí son criterios interpretativos, que sí es muy importante considerarlos, como los que dijo la doctora Contró, ¿no? Estas reglas de Beijing que nos hacen referencia precisamente a las características del proceso en la justicia juvenil, las reglas del RIAD, las reglas de Brasilia que establecen no solo los derechos de niños, sino también de las víctimas. Existen infinidad de instrumentos internacionales, pero ¿qué podemos decir? Precisamente que cómo esta evolución sobre los derechos humanos, pues también se ve reflejado una evolución en cuanto al reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos cómo la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, pues precisamente contempla en el artículo 19 algo muy importante, precisamente dice que los niños tienen derecho a estas medidas de protección y que por parte de la familia, la sociedad y el Estado, es decir, nadie está excluido, hay una obligación de protección que se les debe brindar y por lo tanto protegerse y garantizarse esos derechos. Se habla de la dignidad de la persona como una condición necesaria, algo fundamental. Y la obligación, dice, ya aquí incluye esta parte, dice, de los menores que pudieran ser procesados, cuando los menores, entre comillas, pudieran ser procesados, fueran separados de los adultos, ¿no? Excluyendo aquello que sucedía en el primer modelo. Deben ser excluidos necesariamente, algo que incluso yo recuerdo cuando como juez, todavía yo inicié como juez en el año 2008, y nada más brevemente, con la incorporación del sistema acusatorio, pues se hicieron proceso oral, escrito, un sistema muy híbrido en la Ciudad de México, a diferencia de algunos estados que pudieron evolucionar de forma favorable, que sí incluyeron el sistema acusatorio en todas las fases del proceso. En la Ciudad de México no fue así. Se crearon jueces de proceso oral, en los cuales yo estaba incluida, pero además las funciones que nos atribuyeron eran las de control, de juicio y de ejecución. O sea, yo tenía las tres funciones al mismo tiempo, porque recordemos también que hubo una función o una reforma en donde ya se judicializa la ejecución, algo también que me parece fundamental. Entonces, a través de ahí nos dimos cuenta de cómo precisamente esta parte de la ejecución, pues digamos, también había un híbrido muy importante, no había un seguimiento puntual, etcétera, y lo que nosotros hicimos en aquel momento, digo, como lo platico como experiencia, porque me parecía, de ahora lo reflexiono y digo, ay, qué bueno que se me ocurrió, porque, o que lo tuve en mente, porque nosotros acudimos directamente a los centros de internamiento, y existe documentado actas que yo levanté en donde se hacía exigible al centro de internamiento, específicamente de San Fernando, la necesidad de que se cubrieran estas necesidades básicas de los adolescentes que se encontraban privados de libertad. A partir de ahí, incluso después de algún conflicto, la Comisión de Derechos Humanos solicitó información al Poder Judicial y afortunadamente pudimos tener esta referencia como un antecedente. Entonces, me parece que ahí encontramos realmente una situación que ha ido evolucionando y afortunadamente, esperemos, creo que falta mucho, pero ahí seguimos avanzando. Entonces, vemos que entonces la Convención Americana también hacía referencia a tribunales especializados, dando cuenta precisamente de este rompimiento, hay precisamente una crisis ya del modelo de tutelar para ya ir avanzando al reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y precisamente esta convención que ustedes han escuchado en muchas ocasiones sobre los derechos del niño, pues se considera el máximo, digamos, en el reconocimiento de los derechos de la infancia, y no porque los otros sean menores, sino que simplemente
solamente en principio es vinculante, ¿no? En segundo lugar, es porque también se da cuenta de cómo en la relevancia que tienen los derechos de la infancia, este instrumento internacional fue ratificado en menor tiempo posible y por el mayor número de países de manera sorprendente. De hecho, el único que teníamos que lo pendiente era Somalia, hace poco también ya lo ratifica y por lo tanto únicamente queda excluido Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero ya sabemos por obvias razones y porque digamos, la pena de muerte en niños nosotros no aceptamos bajo ninguna circunstancia y Estados Unidos todavía tiene esa percepción. Bueno, ese es otro tema y seguramente, pero bueno, el punto es que es un documento que, como dice la doctora, la Convención sobre los Derechos del Niño creo que contempla de manera general todos los derechos de la infancia, ¿no? Desde el sistema de protección, pero algo muy importante, ya decía la doctora Control, el 37, el 40, precisamente establece como los ejes rectores de un proceso penal de adolescentes o un proceso de adolescentes en el cual un procedimiento de adolescentes en el cual da lineamientos específicos. Ahora, creo que efectivamente, o sea, como pasa en muchos instrumentos, se hace un esquema general, pero creo que si queremos realmente entender el contenido de cada uno de ellos, es importante irnos a la interpretación que se realiza por el Comité sobre los Derechos del Niño en las distintas observaciones generales. Cuando uno las lee es cuando empieza a comprender realmente qué es lo bueno, no es que se trata de decir, sino entender un poquito, ¿verdad?, el alcance que se tiene de ellos. Y hasta este momento, por ejemplo, en el ámbito de la Administración de Justicia o el proceso teníamos la observación general número 10, que fue ampliada ya con la observación número 24 y que además, sorprendentemente, y creo que esto está en función de las nuevas realidades, lo que se decía, el cómo los jóvenes vienen a interactuar de una forma distinta en estos momentos, y se crea la observación general número 25, que ya hace alusión precisamente a los medios digitales. Entonces hay que voltear a mirar, hay que estudiarlos, analizarlos detenidamente para poder entender todas estas problemáticas. Entonces, a todo ello que ya hemos mencionado como instrumentos, pues se les ha denominado como el Corpus Juris de los Derechos de la Infancia y, por supuesto, no podemos segmentarlos. Creo que es importante dar una visión integral o transversal de todos los derechos precisamente para atender la situación de un niño ni adolescente, ya sea en contacto o conflicto con la ley penal, ¿no? Entonces, digamos, este breve escenario que traté de hacer, pues yo realmente, si bien es digamos, algo que ya se ha dicho muchas veces, los modelos, etcétera, me parecía muy importante hacer referencia, porque solo creo yo de esa forma podemos entender el por qué se habla de un sistema especializado. Entonces, razón por la cual, primero lo que podemos entender es que los niños y niñas adolescentes, pues históricamente fueron excluidos, básicamente. Por fortuna, precisamente como en base en la Convención, pues tenemos principios ya torales, ¿no? El derecho de ser escuchados en todos los entornos, y obviamente esto va a significar en los procesos judiciales algo fundamental, que las tomas de decisiones debamos escucharlo, pero además esa escucha no solo es simplemente, sí, dime qué me quieres decir, no, sino entender en su contexto realmente lo que quieren decirnos. Y algo muy, muy importante, porque creo que evidentemente la incorporación de la justicia juvenil al ámbito penal me parece que tiene varios puntos a favor. La primera de ellas es que cuando se da esta connotación de penal modalizado, ¿no?, que incluso que con la Corte ya se viene a darles la connotación, y que por eso se crean jueces ya especializados que forman parte ya de la judicatura, en donde hay una supervisión puntual de las funciones que se realizan, es precisamente para aludir a las garantías procesales del debido proceso. Esto es, un adolescente no podrá ser sujeto al sistema si no está sustentado suficientemente a partir de estos principios torales de división de funciones del Ministerio Público y del juez, a partir de si hay o no, si ha cometido o no un hecho que la ley señala como delito. Y ahí viene el tema. Cuando se incorpora el término delito, pues no es cualquier cosa. Y tenemos al doctor Carlos Daza, que es especialista y quizá podrá decirnos muchas cosas. ¿Por qué? Porque para hablar del delito, primero tenemos que hacer referencia a la estructura
estructura de ese delito. Es decir, es evidente, bueno, aquí lo que sucede es que se deja precisamente que eso también pasaba cuando era el Consejo de Menores. Yo fui parte de la transformación como juez y me tocó revisar multiplicidad de asuntos, precisamente que fueron después que se pasaron al sistema de la judicatura, en donde al final de cuentas también se le atribuía la comisión de un delito. O sea, eso no cambia, es decir, el tipo penal. Entonces, por esa razón es que al final cuando se habla del delito, pues viene a ser una parte de las garantías que debe tenerse al momento de sujetarse a un adolescente al sistema. Si no se puede sustentar suficientemente por el Ministerio Público que esa persona, incluso ya en el nuevo sistema de justicia penal, que ha cometido un hecho que la ley se da como delito, no puede sujetársele al sistema, no puede. Podrá haber, ¿no?, ingresarlo al sistema de protección, y por eso es que hay esas dos diferencias. Tenemos el sistema de protección y ya el sistema de justicia penal, que es otra cosa y que debe ser totalmente diferenciada. Otra de las, permítame también, entonces esta parte de la construcción de penal, pues también viene inmerso otras garantías esenciales, ¿no? Por ejemplo, en la categoría del derecho penal, pues hay una causas de exclusión, ¿no?, del delito, que si hay una extinción de la acción penal, pues de inmediato el juez, y así debe serlo, decretarla. Nosotros llegamos a decretar muchas prescripciones, bueno, aquella instancia era caducidades, con ya el nuevo modelo, ¿verdad?, que teníamos archivados muchos asuntos. Entonces para nosotros era fundamental empezar a movilizar todos los casos, y si había una caducidad, decretarse. Es decir, ¿por qué? Porque al final de cuentas había una investigación o había una intervención de una autoridad que le va a dar una continuidad. Entonces también forma parte de esas garantías del debido proceso, desde mi punto de vista. Otra de las circunstancias, obviamente ya hacemos referencia a que una de las reformas más importantes pues fue la inclusión de este sistema de justicia penal conforme al artículo 18 constitucional. Habla de las autoridades especializadas, ya dijo la doctora, algo bien importante, el que ya dan un límite de edad para ser sujetos del sistema de 12 años y menores de 18, lo cual no sería en todas las entidades federativas, incluso había quienes contemplaban 11 años, creo que ya da un límite correcto. La otra circunstancia es hablar de los grupos etarios, ¿no? Algo que, por ejemplo, en la Ciudad de México no teníamos con la primera creación de ley. Eso crea también después en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Entonces, esto también, ¿qué va a significar? El hecho de que se contemplen, digamos, grupos etarios, que son estos tres que ya mencionaba la doctora, de 12 a 13, ¿no? Decíamos 13, 11, que es algo bien complejo, y ahorita les comento un tema, de 14 a 16, 16 a 18, pues también va a significar no solo precisamente ver este desarrollo evolutivo del niño, y que la respuesta que se les dé debe ser totalmente diferenciada. O sea, sí está en el sistema de justicia penal para adolescentes, pero la respuesta tiene que ser diferenciada, porque incluso como algo distintivo es que a un niño, algún adolescente menor de 14 años no puede ser sujeto de una medida de internamiento. En aquel momento que estábamos precisamente como juez, y hace muchos años, algo que yo interpretaba precisamente de las reglas de Beijing, que decían, pues cualquier medida restrictiva de libertad, pues lo extiendes a esta parte de que no puede ser aplicable a una persona menor de 14 años. Y que además, para ser aplicable esta, tenía que habérsele imputado o atribuido un hecho que estuviera considerado como dentro de un catálogo específico, que son como los hechos más graves, ¿no? Si esto no era así, entonces no podría ser sujeto a estas medidas de internamiento o medidas de sanción de internamiento. Entonces, en aquel momento lo que pasaba en una práctica, yo sí lo puedo reconocer, una práctica ya generalizada de, sobre todo, ministerios públicos, de pronto en turnos teníamos, turnos implica el que está el juez de turno, y en delitos en flagrancia, recordemos que en materia penal tenemos fines de semana también, y entonces hay un término constitucional que están obligados a ponerlos a disposición del juez, ¿no?, para resolver situación jurídica. Entonces, el Ministerio Público, con esa práctica que ya venía de un sistema de adultos, lo que hacía era solicitar la resolución del caso, pero con niños incluso menores de 13 años, o por hechos que no estaban en el catálogo que establecía en el 164 de la Ley Nacional. Entonces, desde aquel momento, de verdad, y con mucho temor, porque yo decía, ay, Dios mío, vamos a ver cómo, yo
no puedo mantener o no puedo sujetar a un proceso a un niño de 13 años. Tú me lo traes privado de libertad, finalmente lo estás deteniendo en esta condición y no puede ser. Afortunadamente, con el paso del tiempo esto ya se volvió una práctica, ya no se traía a los niños de 13 años de edad y por lo menos yo quedé más tranquila, ¿no? Dije, ya no tenemos una situación de esta naturaleza, porque al final de cuentas es eso, o sea, es una transformación, de pronto podemos confundir lo que es la parte del sistema de justicia, bueno, no que podemos, sí se confunde, ¿no? La parte del sistema de justicia penal y lo que es realmente el sistema de justicia especializado. Y entonces esas prácticas, ¿no? De estas prácticas que se tienen del sistema de adultos, pues de pronto se quieren trasladar acá y se van modalizando. Y ahí quizá, para concluir por el tiempo, es lo siguiente, que va a ser materia de debate posteriormente, pero me gustaría nada más decir el procedimiento abreviado. Por lo menos, y sí lo voy a confesar, pues bueno, muchos lo saben, ¿no? Y por lo menos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, yo fui una de las juezas, de hecho la única juez que no estaba de acuerdo. Y no porque dijéramos que sí, o sea, necesitamos tener otras alternativas, me queda claro. De hecho, yo estoy en pro, porque así lo fui, construimos un modelo similar a la justicia terapéutica en adolescentes desde el año 2010. O sea, eso en materia y está documentado. Tengo videos de audiencias en la cual nosotros incorporamos a todas las partes especializadas en salud, precisamente para atender la problemática de jóvenes, por ejemplo, el conflicto de contacto con algún consumo de sustancias, pero además algo, te dabas cuenta que el joven tenía una patología dual. El hecho de tener realmente este análisis integral, la patología dual implicaba jóvenes con déficit de atención adicional al consumo, o por ejemplo que con el déficit de atención desde que eran pequeños les daban sus tratamiento psiquiátrico y como consecuencia, ¿no?, lo medicaban, y que esto a la larga podría eventualmente generarle una adicción y entonces después con otros factores que se incluían resulta que ya eran consumidores de alguna sustancia. Entonces yo lo que les puedo decir es que hay alternativas, las hay. Esa parte de la justicia terapéutica, desde mi punto de vista, fue algo que a mí me gustaba porque atendíamos precisamente a las circunstancias del adolescente, pero sobre todo también entendiendo que la víctima de la sociedad en esos casos, pues también se coadyuvaba para evitar precisamente que los jóvenes continuaran cometiendo alguna conducta incluso después de mayor riesgo, ¿no? Y conformado además por un equipo multidisciplinar. La otra es la justicia restaurativa. Yo también estoy totalmente de acuerdo, creo que de hecho ya sabemos perfectamente cómo esta justicia restaurativa debe ser, y en diversos instrumentos internacionales nos llevan a ese punto, pero desde mi punto de vista la justicia para adolescentes, por el fin que tiene, es necesaria, porque no solo atiende precisamente esta problemática de los adolescentes y sus necesidades, sino también de las víctimas, reconociendo que son actores esenciales en un proceso y que debemos también como Estado darles una respuesta y atender precisamente al daño causado. Entonces, tendría muchas más cosas, pero por cuestión del tiempo, pues yo simplemente les agradezco mucho el espacio y los invito a todos los jóvenes que están en este momento aquí y sobre todo quienes nos siguen desde las redes sociales, pues reflexionar sobre el tema, seguir construyendo un sistema de justicia penal adecuado realmente a la protección de los derechos de la infancia y siguiendo el sistema de la protección integral, y que sobre todo se aperturen estos espacios de discusión y de diálogo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos, muy amables. Buenas tardes. Querida doctora Leticia, la verdad es que yo la escuchaba y decía, esta doctora es una luchadora. Es una luchadora por la aplicación de los derechos ya ganados. Y nos viene a dar a nosotros otra visualización del operador jurídico del tribunal, que no es aquel servidor público que pareciera que no estudia, que nada más está como en esta parte del atril que nada más ve los casos. Es mi impresión, nos transmites la importancia de su preocupación como juzgadora y como juzgadores, como la magistratura, en entender estos casos. Y creo que la justicia terapéutica es un tema que han dejado a un lado las políticas públicas y que ahí hay muchas posibilidades para nuestros adolescentes.
Gracias por ser esta luchadora incansable por estos derechos. Y yo te invito a que nunca lo dejes de hacer, que es algo que nos identifica mucho de manera personal. Muchas gracias, doctora Leticia. No, al contrario, es un gusto. Gracias. Y vamos a pasar con nuestros últimos 2 ponentes y que todos nuestros ponentes nos sirvan como inspiración. Tenemos a la doctora Guadalupe Irene Juárez Ortiz, que ya está presente en la sala virtual, junto con el doctor García Álvarez Luis Fernando. Ella tiene un doctorado y maestría en Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, la licenciatura en Antropología Social por la Universidad Veracruzana. Realizó un posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue investigadora titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde actualmente es investigadora invitada. Se desempeñó como vicepresidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, es presidenta del Comité Internacional del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes. Actualmente realiza un posgrado en el CIESAS Pacífico Sur y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. Bienvenida, doctora Irene. Hola, buenas tardes a todos y todas. Agradezco muchísimo la invitación a participar de este importante evento a la Facultad de Derecho de la UNAM, del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la misma facultad y particularmente a la doctora Alejandra Gómez Barrera, con quien tengo el gusto de compartir varios espacios. Y pues es un placer, además un honor compartir mesa y escuchar a las ponentes que me anteceden y también a la mesa anterior, que son autoridades en el campo que he tenido el gusto de leer y que admiro muchísimo, así que es todo un honor para mí. Me permito disculpar al doctor Luis Fernando. Él tuvo que fungir como simulable en un examen y se ha alargado, ya sabemos todos y todas cómo puede suceder esto. Así que voy a dirigirme ante ustedes para platicarles y poder comentar, compartir un dossier que tuvimos la oportunidad de coordinar ambos en la revista Desacatos. La revista Desacatos es la revista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y es una revista que es bastante importante en el gremio antropológico y sociológico, justamente porque promueve un trabajo interdisciplinario con énfasis en las ciencias sociales. Y bueno, es un gusto, voy a compartir aquí, se me da la oportunidad. Aquí, listo, para que puedan conocer por el momento, al menos en imagen, nuestro dossier. Este dossier, también compartirles que inició algunas de las ideas, algunas de las semillas de este dossier. Tuvimos oportunidad de dialogarlas en un seminario que se realizaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, que es coordinado por la doctora Marisol Guerra y el doctor Mario Domínguez, titulado Jóvenes entre la creación y la criminalización.
información al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, pues nos colocan ahí algunos puntos relevantes, como es la intensificación en esta ley, que es de 2020, acerca de las capacidades productivas del Estado, a pesar de, o contrario a lo que nos han establecido pues varios instrumentos internacionales, y nos coloca justamente en atención las tensiones, ¿no?, que los sistemas como el de Uruguay pues tienen todo el tiempo como en esta perspectiva o de que los avances muchas veces que con tanto esfuerzo se logran pueden estar como constantemente pues en riesgo, ¿no?, de que una nueva ley pueda pues eso, ponerlos por lo menos en tensión, cuando no pues afectarlos gravemente a este avance sobre los derechos humanos de las personas adolescentes. El tercer capítulo es titulado Aspectos prácticos y retos de la especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México. Tuve el gusto de escribirlo con la doctora Alejandra Gómez. Y bueno, ahí nos dimos justamente la tarea de revisar qué significa la especialización, ¿no? ¿Qué lo debe de comprender y cómo se está entendiendo actualmente? Revisamos, para el momento en que escribimos el texto, pues hicimos una búsqueda en internet, ¿no?, de los principales, bueno, de todos los programas de especialización que pudimos encontrar. Analizamos el número de horas, los ejes y demás, y justo uno de los aspectos que encontramos es que están casi en un 80-90% o tal vez más dirigidos a cuestiones jurídicas, ¿no?, y dejando de lado una pequeña fracción de los cursos de capacitación dirigidos a los operadores para otros rasgos, para otros contenidos que provienen de otras disciplinas, principalmente la psicología y demás, ¿no? Y justo a partir de eso analizamos dos casos que tuvimos la oportunidad de levantar los datos de manera también en trabajo de campo. Ella es, como abogada, pues es muy destacable ese interés que siempre tiene de conocer a profundidad y desde múltiples perspectivas pues la materia. Entonces ella en su postdoctorado que realizaba allá en Chiapas fue y conoció algunos casos allá en los juzgados. En mi caso, que actualmente realizo un postdoctorado en el CIESAS en Oaxaca, el lugar donde me encuentro, pues tuve la oportunidad también de conocer algunos casos en trabajo de campo acá también en la ciudad, en los juzgados. Y bueno, ahí tuvimos varias charlas y pudimos colocar algunos puntos justamente para enfatizar la importancia de que la especialización vaya más allá de conocer las leyes, los instrumentos internacionales, y que permita realmente un diálogo y los aportes de las ciencias sociales. Ahí van a ver, pues eso, que discutimos que cuando menos tendría que tener un énfasis en cuestiones de perspectiva de género, interseccionalidad y también en perspectiva sociocultural de la juventud. Si bien ya actualmente tiene esta capacitación sobre perspectiva de infancia y adolescencia, pues enfatizamos esta otra perspectiva, la pertinencia, la urgencia de incluir la perspectiva sociocultural de la juventud, en el sentido de que muchas veces se entiende que los adolescentes, cuando se habla de cuestiones de interculturalidad o socioculturales, muchas veces se refieren únicamente a cuestiones de que se les respete derechos, se les garantice el derecho de contar con un intérprete cuando provienen de pueblos y comunidades indígenas. Y nosotros colocamos pues esto justamente en el debate, ¿no? ¿Qué más tendría que considerar la justicia especializada en adolescentes? Y finalmente el artículo del doctor Federico Medina, titulado De la sospecha policial al legajo judicial, conflictividad penal juvenil en Santiago del Estero, Argentina. También desde el enfoque etnográfico se analiza justamente el doctor Medina cómo las intervenciones policiales, digamos, en las detenciones
de sumarnos a los esfuerzos como este, al que, repito, estoy muy honrada de haber recibido la invitación, para comentarles pues estos trabajos que pudimos concluir y que deseamos continuar trabajando, y nuevamente invitarlos a conocer nuestro dossier titulado Justicia Penal para Adolescentes en Argentina, Uruguay y México, en la revista Desacatos del CIESAS, que se encuentra de acceso libre en línea. Así que muchísimas gracias y quedo atenta. Les agradecemos a todas, a todos nuestros ponentes, pero a todas, a todos y a todos ustedes que están aquí.